Amén. Dice por aquí esta poesía. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Esa es la letra de un himno que se llama Haz lo que quieras. Hermano Eric, adelante. Bueno, muchas gracias, hermano Namán. Gracias a todos. Estaba pensando ahorita de cuántas iglesias hay aquí representadas. Ujú. Tenemos a Palabra Verdadera de Tijuana, PIBC de Cartago, Príncipe de Paz de aquí de Cartago, es Cristo viene. Cristo Viene. ¿Qué más? Iglesia Bautista de Sabanilla. Ajá, Iglesia la de Bautista de Sabanilla. Sabanilla. Todos reunidos en un Nacho. pequeño cuadrito, Ajá, ¿verdad? Qué maravillosa que es la tecnología cuando lo usamos provechosamente, de amén. esta forma, Amén. ¿verdad? Para provecho, ¿ok? Amén. Gracias a Dios. Y no sé cuántas personas van a conectarse hoy por acá, por el Facebook Live, Está grabando. y cuántas nos van a ver en diferido, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite usar estas cosas para su honra y para su gloria. La tecnología es buena y es mejor si sabemos usarla adecuadamente. Me encanta, por ejemplo, que de vez en cuando veo a Paquita conectada, dando su enseñanza, veo a Arturo dando su enseñanza, o el tiempo de oración. También veo a Fernando de Palabra Verdadera también dando su enseñanza. Es decir, teniendo presencia en las redes sociales, con el mensaje de Jesucristo. Y esos son ministerios, servicios que damos al Señor. Bien, hoy vamos a continuar con este nuevo capítulo, el líder siervo, promesas para su ministerio. Y hoy arrancamos con la primera parte, las promesas relacionadas con la fidelidad de Dios. Y antes de adentrarnos en esas promesas relacionadas con la fidelidad de Dios, no vamos a ver todo lo que hay en la Biblia porque no nos alcanzaría la noche entera, pero vamos a darnos una idea de lo que es. Tenemos que recordar que hay promesas que Dios hizo a personas específicas para situaciones particulares. Hay promesas que fueron hechas a la nación de Israel de forma exclusiva. También hay promesas que son para la iglesia. Y también hay promesas generales que si nosotros cumplimos con ciertos pasos de obediencia, pues hay promesas de bendición para cada uno de nosotros. Cuando digo bendición, no estoy hablando de teología de la prosperidad ni ninguna de estas cosas, estoy hablando de que Dios realmente bendice a tus hijos. Ahora, también debemos entender que no podemos reclamar promesas que no son para nosotros o para este tiempo. Es más, no hay nada que podamos reclamarle a Dios. Hay pasajes, por ejemplo, cuando se le dice a Josué, nadie te podrá hacer, perdón, sí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y que si él hace y guarda todos sus mandamientos, nadie le podrá hacer frente. Y le dices fuerte y fuérzate, sé muy valiente. Porque él iba a cruzar a Israel por el Jordán e iba a tomar y conquistar la tierra que se les había prometido. Entonces hay promesas que fueron hechas directamente a Josué, no a nosotros. Pero en esas promesas hay enseñanzas que sí podemos aprender, aplicar y recibir bendición de parte de Dios si seguimos los mismos principios que se le pidieron a José.
¿Sí me explico, mis hermanos? Hay lecciones que aprender también de los hombres que recibieron esas promesas y hay bendiciones que podemos recibir por actuar siguiendo el ejemplo y obediencia de esos siervos de Dios. También hay promesas que aunque se hagan en situaciones diferentes, son similares a las que esos siervos recibieron cuando fueron llamados por Dios. Vamos a ir a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice, no No te- temas. ¿Perdón? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben a quién se le dio esa promesa? Al pueblo de Israel. Si ustedes suben un poquito, 2 versículos antes, en Isaías 41, van a ver que esa promesa fue dada a la nación de Israel. Hubo una razón para eso, no vamos a adentrarnos en ello. Sin embargo, yo no puedo desechar esa promesa y decir, no es que le fue dada a Israel, entonces no es para mí, ni le creo al Señor que va a estar conmigo. No, no. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esta promesa es válida para todo el que sirve a Dios, pueblo, nación o individuo, porque Dios cuida de sus siervos. Y saben que en el Nuevo Testamento hay una promesa muy similar a esa. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que lo usamos mucho. Yo nunca lo había relacionado con Isaías 41:10. Y me di cuenta que es una promesa similar a la que Dios le da al pueblo de Israel en Isaías 41:10. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Recuerden que estamos viendo promesas relacionadas con la fidelidad de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Siempre que hablamos de ese pasaje decimos la gran comisión. Bueno, pues hoy llamémoslo la gran promesa. ¿Les parece? Dice el pasaje, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Empieza con una frase de autoridad de parte de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque toda potestad me es dada, dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? No teman, no desmayen, yo estoy con ustedes. Yo soy su Dios que les doy fuerzas. Siempre los voy a ayudar, siempre los voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Ven que es una gran promesa, no es solo un mandato, es una gran promesa. Y está relacionada con la fidelidad de Dios. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Otra promesa sobre la fidelidad de Dios la encontramos en Salmos 27:10. Si alguno se lo sabe de memoria, lo puede decir. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Con todo con te... todo Jehová me recogerá. Qué precioso, ¿verdad? Es decir, Él promete su presencia permanentemente en nuestras vidas. Qué lindo saber que Dios siempre está presente. En Isaías 49:13
al 16, leemos. Isaías 49, 13 al 16. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, cuando habla de Sión se está refiriendo a la nación de Israel. Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, les dice el Señor a ellos, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué dijo Sión? Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Pero si leemos la historia completa de Israel, ¿quién se habrá olvidado de quién? Verso 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El pueblo se quejó contra Dios pensando que él los había olvidado. Pero el Señor le responde que su amor es más fuerte que el amor de una madre. Puede que en algún momento nosotros sintamos que Dios está lejos, que no nos está cuidando. En ese momento debemos meditar, reflexionar y darnos cuenta de que Dios no está lejos. Probablemente seamos nosotros los que nos hemos alejado de Él, pero Él está ahí. Porque Él dice que si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Vamos a 2 de Timoteo 2, 11 al 13. 2 de Timoteo 2, 11 al 13 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, hablando de Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. También hay momentos en que Dios muestra su fidelidad por medio de nuestros consiervos, por medio de aquellos que nos rodean. Recordemos, por ejemplo, cuando Israel peleaba contra Amalek. Estamos ahí en Éxodo 17, 8 al 15. ¿Recuerdan? La batalla de Israel contra Amalek. Cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía sobre Amalek. Pero cuando Moisés bajaba su mano, Amalek prevalecía sobre Israel. Y veamos los versos 11 al 13. Nos dicen, y sucedía, en Éxodo 17, 11 al 13, estoy leyendo, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Este pasaje nos muestra que muchas veces la misión que Dios nos ha encomendado va a ser tan fuerte que vamos a sentir que no tenemos fuerzas para esa misión. A veces el llamado de Dios es terriblemente retador. La misión que pone por delante de nosotros es formidable, inmensa, y decimos, no soy capaz, no tengo las fuerzas. Y debemos permitir que Dios utilice a otros para que juntos podamos cumplir con la misión que se nos ha encomendado. En otras palabras, no somos llaneros solitarios. En el ministerio, aunque en el pastorado se habla de la soledad del pastor y todas esas cosas, mis hermanos, no somos llaneros solitarios. No tenemos por qué serlo. Debemos aprender a pedir ayuda, porque para eso el Señor nos dio una familia, una iglesia, con siervos que nos sostengan los brazos en alto por medio de la oración, de su compañía, que nos den ánimo para no desfallecer, o inclusive que tomen nuestro lugar cuando necesitemos recuperarnos de algo.
¿Cuántos pastores sufren porque dicen, es que no tengo a nadie que me ayude? ¿Has buscado ayuda? ¿Te has ocupado en formar a otros para que sean tus sucesores? ¿Cuántas iglesias prósperas bajo el liderazgo de un pastor? Se muere el pastor y la iglesia se viene abajo. Porque hubo un fallo en el liderazgo. No se preocuparon de formar a otros líderes. ¿Qué estaba pasando con Josué? Josué estaba siendo formado bajo Moisés y al final fue el sucesor de Moisés. Dios nos muestra su fidelidad también por medio de nuestros consiervos. Sí, hermano Arturo. Sí, es muy interesante, súper importantísimo esto. Yo creo que no puede haber un cristiano maduro que no necesita la ayuda de otro cristiano maduro. No existe un cristiano maduro que diga no necesito la ayuda. No puede, no existe simplemente. Pero hay que tener mucho cuidado en quién le pedimos ayuda. No porque sea un buen congregante, una persona fiel a congregarse cada domingo, quiere decir que es la persona idónea o apta para en la cual nos podamos apoyar. Mucho cuidado con ello, porque puede ser peligroso, lo digo por experiencia y por tantos años también que me ha tocado ver situaciones así. Entonces, tenemos que ir y pedir ayuda y recargarnos literalmente, llorar y abrazarnos con esas personas que son temerosos, respetuosos de la palabra de Dios y del mismo Dios. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Bien, por medio de Pablo, en 2 Corintios 4, 16 al 18, Dios nos dejó consejos que también son promesas valiosas que nos recuerdan que Dios es fiel. 2 Corintios 4, 16 al 18 nos dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces vemos que Dios se ha comprometido a darnos las fuerzas necesarias para que podamos cumplir con el llamado que nos ha hecho. Pero no significa que esas fuerzas estén solo en mí. Pueden estar repartidas en un grupo de hermanos sabios a mi alrededor, fieles, que van conmigo en el ministerio. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para los que te preguntan de este pasaje, si leen el contexto completo, Pablo está hablando de su ministerio. Y cuando dice, mi Dios puede suplir todo lo que os falta, es que en el ministerio, aún en la parte económica, Dios tiene cuidado de sus siervos, de una forma o de otra. El Señor no nos va a enviar sin que tengamos lo necesario para terminar el trabajo que nos encomienda. Si un siervo de Dios no termina su trabajo es porque no dependió de Dios para hacerlo, sino de sus fuerzas. Pero si depende de Dios y es sensible a la voz de Dios, va a llevar a cabo su misión hasta el final. ¿Y saben qué es lo bueno de todo? Que Dios tampoco se olvida de la obra que hacemos para Él. ¿Qué nos dice Hebreos 6:10? Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiero saludar al hermano Juan José Martínez, él es el presidente de Misión Mundial Cuba, y allá desde, me imagino que desde Guani, nos está viendo. Juan José, que Dios te bendiga, espero verte pronto. Esta promesa en Hebreos 6:10 sobresale porque nos recuerda que Dios valora lo que hacemos para Él. Dios no es un Dios malagradecido.
Es Dios. No necesita darnos las gracias de nada y sin embargo, Él es un Dios agradecido. Si bien deberíamos nosotros servir al Señor por mero agradecimiento, Él demuestra su amor, su justicia, su bondad, haciéndonos saber que tiene presente el servicio que le damos a Él y a su iglesia. Si algún hermano quiere aportar algo y yo no lo estoy viendo, porque tengo las notas a este lado, abre el micrófono y me da un hermano y con mucho gusto le doy la palabra. Por su fidelidad, Dios está al cuidado de nosotros, no nos deja desprotegidos. Vamos a Juan 10, 27 al 30. Un pasaje que usamos para seguridad de salvación. Pero quieren que les diga algo. Ese pasaje fue escrito, fue dado a los discípulos que ya eran salvos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso implica servicio, porque el que sigue a Cristo es porque le sirve a Cristo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Señor está al cuidado de sus hijos. El Señor está al cuidado de sus siervos. Y el Señor nos anima a seguir adelante y nos equipa con todo lo necesario para que tengamos éxito y nos recuerda que nada de lo que hagamos sirviéndole es trabajo perdido. No hay absolutamente nada que usted haga para Dios que sea en vano, que sea trabajo perdido. Veamos 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahí está la condición. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es que, hermanos, la fidelidad está relacionada con la lealtad, la responsabilidad, la constancia, la firmeza. Dios no cambia. Él es inmutable y ha prometido que no nos va a abandonar, que mientras le sirvamos, llevando su mensaje a toda criatura, Él estará con nosotros todos los días. Esta fidelidad de Dios garantiza que Él sabrá reconocer la fidelidad en sus siervos. Y como dice Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y aquí hay una lección importante. En la obra de Dios no hay trabajo pequeño. En la obra de Dios no es el pastor el más importante. No es el que limpia el menos importante. En la obra de Dios, todos somos importantes. El que está en la puerta, recibiendo a los hermanos, dándoles la mano, dándoles la bienvenida, él es importante. El que pasó minutos o horas antes limpiando las bancas para que nos sentemos en unas banquitas limpias, él es importante. El que lleva a los niños a las aulas en la escuela dominical, él es importante. El que recoge las ofrendas es importante. El que las cuenta es importante. El que las lleva a depositar es importante. El que pone los candaditos al final del culto para que quede seguro el edificio, ese es importante. En la obra de Dios no hay un siervo más pequeño. Lo que Dios mide es la fidelidad del siervo, no lo que hace. Un predicador puede ser elocuente, un predicador puede ser brillante, pero si no es fiel, de nada vale su elocuencia, de nada vale su brillantez. El Señor conoce además nuestras debilidades. Sabe que el desgaste físico y emocional de las luchas de cada día pueden desanimarnos, Él lo sabe. Y entonces nos da aliento, nos da ánimo para estimularnos a que seamos diligentes, y que confiemos en Él a pesar de las circunstancias.
A veces vemos el horizonte muy oscuro. A veces vemos el túnel y no vemos la luz al final del túnel. No vemos la salida. Pero ¿sabe una cosa? Dios ya pasó por ahí. Dios ya estuvo ahí. Él conoce lo que nos espera y nos ha equipado con lo necesario para salir adelante. Hebreos 6, 11 al 12 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este verso 12 de Hebreos 6 hay dos palabras que quiero analizar con ustedes. Que nos detengamos en esas dos palabras y meditemos en ellas. La primera es perezosos, del griego not ros. ¿Puedes pronunciar eso? ¿Ah? Esa palabra se traduce también como lento, holgazán, necio, tonto, estúpido. Eso quiere decir que es una palabra fuerte. Es decir, cuando Pablo escribe, no os hagáis perezosos, perdón, cuando el escritor de Hebreos, yo soy de la tesis que Pablo escribió Hebreos, pero eso no se ha podido probar. Y entonces hay unos teólogos que dicen que no saben quién es, y otros que dicen que es Pablo. Entonces vamos a decir el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos dice a fin de que no os hagáis perezosos. Es decir, no se hagan holgazanes, no sean necios, no sean tontos, no sean estúpidos. Qué fuerte esa palabra que usa el escritor aquí. Pero lo que más me llama la atención es que esa palabra se deriva de noxos, otra palabra griega. ¿Saben qué significa esa palabra? Noxos. Significa bastardo, hijo ilegítimo. Significa también de afinidad incierta. Es decir, como de alguien que no se sabe si es de aquí o es de allá. O como decimos en algunas predicaciones, como una patica en el mundo y la otra en la iglesia. Y es que esto nos habla de identidad. Debemos tener claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Somos siervos del Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, debemos vivir como tales. No podemos andar jugando con el mundo y con Dios. La segunda palabra, quiero saludar a mi amigo y hermano en Cristo, Joel Gómez, el pastor de la iglesia en Caimito, que también nos está viendo desde allá, desde Caimito, Cuba. Que Dios te bendiga, Joel. También espero verte pronto, mi hermano. Bien, la segunda palabra es paciencia. Paciencia, que viene del griego macrotsumia. Esa palabra también se traduce como tolerante, soporte, aguante, longanimidad, que quiere decir entereza, fortaleza, serenidad, temple, firmeza, benignidad, clemencia, magnanimidad, generosidad, liberalidad, benevolencia. Y la que más me gusta es la última acepción que tiene esa palabra, piedad. ¿Sabe que el ejército cristiano es el único ejército que mata a sus heridos? ¿Sabían eso? Cuando la Biblia dice que si vemos a algún hermano caer en algún pecado, lo restauremos, pensando que mañana podemos ser nosotros los que ocupemos restauración. Pero en las iglesias nos encanta humillar a los hermanos que han caído en pecado. No estoy hablando de tolerar el pecado, mis hermanos, jamás. Tolerarlo jamás.
alcahuetearlo menos. Estoy hablando de que si un hermano cae, hay que restaurarle en amor. Con firmeza, sí, por supuesto, pero en amor. Para que un día vuelva a servir a su Señor y no para que se aleje para siempre de la iglesia. Es decir, un verdadero siervo de Dios manifestará en su vida el carácter de Cristo. Si quieres saber cuál es, vaya a Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra esas cosas no hay ley. Ese es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es otra vez la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Mantenernos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si dependemos de Él, si estamos en su servicio, si estamos en obediencia, Él va a hacer todo lo que prometió y nos va a sacar adelante en cualquier misión en la que nos envíe. Y esto nos lleva al siguiente grupo de promesas, las que están relacionadas con nuestra fidelidad a Dios. Las primeras son las promesas relacionadas con la fidelidad de Dios, esas que Dios da y cumple porque Él es Dios y porque dijo que lo iba a hacer. Y la próxima semana vamos a ver aquellas promesas a las que podemos acceder porque están relacionadas con nuestra fidelidad a Dios. Ya sabemos que Dios es fiel, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es tan fiel que Él nos llama y Él nos guía en todo el camino hasta que ese llamado se cumpla. Pero también hay una parte que tenemos que hacer nosotros. La próxima semana vemos entonces el grupo de promesas que están relacionadas con nuestra fidelidad a Dios. Bueno, que el Señor los bendiga. Les mandan bendiciones desde Caimito, Cuba, mis hermanos. Igualmente, hermano Joel, te mandamos bendiciones desde acá, desde Costa Rica, de Cartago, de Tijuana, de Sabanilla. Y gracias a Dios por este momento. Bien, vamos a terminar acá. Nos vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Mantengamos presentes las peticiones de oración. Mantengamos en oración a Arturo, que mañana lo intervienen de su riñón. También recordemos que está pendiente la biopsia de pulmón. Entonces, no nos olvidemos de esas oraciones, hermanos. Oremos constantemente para que el Señor sea misericordioso y nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar. Adelante, hermano Arturo. Sí, hermanos, nada más para decirles la biopsia del pulmón para ver para que me confirmen si es cáncer o no, será hasta el día 1 de abril. Yo mismo pedí esa fecha y es la única fecha en abril que voy a permitir citas médicas. Estoy muy agotado, muy cansado